No, tiene que hablar de cerca, si puede, del micrófono. Pero no acopla. No acopla. Bueno, gracias por estar acá a la fuerza hermana del Frente Amplio. Gracias a Marta y a Jorge. Con Pose hemos tenido unas cuantas jornadas juntos ayer y nos vamos a ver, cierto, en el norte, y un gusto estar con él y sentir que estamos en el mismo espacio, y particularmente a Daniel, en el marco de la interna, su actitud de independiente y de frente amplista lo posiciona muy bien si logramos ganar en primera vuelta para intendencia, y créenos que vamos a echar restos para que sea el próximo intendente de La Valleja, porque lo merece Frente Amplio y porque sos un gran tipo que merece nuestra más absoluta confianza. Después voy a pasar un chivo del Partido Socialista que me alcanzó un boletín. Dice charla abierta, lo cobramos, charla abierta. Martes 20 de mayo, hora 19, trabajo y actividad sindical con el diputado Gustavo Bernini. Terrible compañero Gustavo Bernini. Lo esperamos en nuestra casa del pueblo ubicada en 33 y Rodó. Se cerró el circuito de la publicidad. Pero yo me siento por esto que me acople, me siento mal. Yo creo que lo que planteaban los compañeros es lo más importante. Que hoy estemos acá en una casa de familia restableciendo el vínculo frente amplista, está rodeado de sectores, de compañeros y compañeras de otros sectores, de Daniel. Es un desafío enorme para que el 1 de junio tengamos una gran votación. El que crea que la elección está laudada el 1 de junio, porque se sabe que Tabarez va a ser el candidato, aunque necesitamos que Constanza vote muy bien, porque expresa también una corriente de descontento, y eso es importante para la vida democrática del Frente Amplio. Lo que creen que está resuelta la elección no es lo mismo que salir con Tabaré Vázquez, con Constanza, con un Frente Amplio de 350.000 votos, que salir con uno de 550.000. Las elecciones últimas hemos votado por debajo del Partido Nacional y del Partido Colorado en las internas, siempre le hemos ganado después, siempre después del 2004, en el 99, hubo Frente Amplista y dijeron vamos a votar en la interna a Jorge Valle porque es más fácil ganarnos, y tuvimos 5 años de crisis con Jorge Valle. Así que el que quiera hacer el experimento que lo haga, pero ya hay combinaciones que no se pueden sostener. Y necesitamos una gran votación para que salga Tabaré Vázquez fortalecido y empezar a generar en el estado de ánimo de la ciudad uruguaya la cuestión de la construcción del tercer gobierno y de la mayoría parlamentaria. Por las dudas, compañero, Tabaré Vázquez tenía el 70% de aceptación cuando no era candidato, y cuando acepta ser candidato nosotros creímos que teníamos la elección ganada. Y no alcanza con Tabaré Vázquez. Por suerte tenemos a Tabaré Vázquez, por suerte tenemos a Mujica, por suerte tenemos a Tori, que son las 3 figuras mejor vistas de la izquierda y de la sociedad uruguaya, en todos los partidos, las 3 mejores figuras. Ahora, esos 3 pilares de unidad, que son capaces en el medio de la tensión juntarse y resolver los problemas, lo tiene que empezar a resolver en conjunto el Frente Amplio de forma más colectiva, y tenemos que plantearnos que no alcanza con tener un buen candidato si no logramos convencernos nosotros mismos que el 1 de junio es una decisión política no solo para elegir candidatos, sino las direcciones políticas de los partidos, las convenciones, y es parte también de una participación democrática que el Frente Amplio tiene que demostrar que somos la primera fuerza cuando votamos en octubre, somos la primera fuerza en la encuesta, pero cuando tenemos que definir nos cuesta. No sé cuál es los aspectos que juegan, si una hechicería o qué, pero no pasa. Tenemos que romperlo, eso yo creo que hasta el último día tenemos que batallar, el 1 de junio somos la primera fuerza, tenemos que ir a plantearlo. El segundo elemento es que la mayoría parlamentaria también se empieza a definir como un objetivo estratégico para la derecha es lo que decía los compañeros, no quiere, es muy difícil ganar la Tabaré Vázquez. Ellos alimentan esperanzas. Y las encuestas le dan cierta inyección de calcio a la derecha, ¿verdad? Pero la derecha no quiere que el Frente Amplio siga avanzando. Y si tiene que gobernar el Frente Amplio Tabaré Vázquez, lo que no quiere es que tenga mayorías parlamentarias, porque ese cambio estructural necesita mayorías parlamentarias. No hubiéramos sacado ninguna de estas leyes fundamentales si no hubiese existido el Frente Amplio y no hubiese tenido esa mayoría. Entonces, el tercer gobierno no es un gobierno cualquiera. Venimos de un gobierno a atender la emergencia, un gobierno a estabilizar los niveles de inversión, de empleo y de ocupación. Venimos sacando a amplios sectores de la pobreza y la marginación, y nos queda un núcleo duro de pobreza que tenemos que atender. Porque con todas las cosas hechas nos queda un sector de la sociedad que todavía las políticas públicas no le llegan. Y está reproduciéndose un modelo que es el mismo del modelo que venía antes. En los sectores más vulnerables
Estoy hablando de la vulnerabilidad, compañeros, cuando la gente pierde el vínculo con la cultura del trabajo, con el hábito de tener que mandar a los gurises a estudiar, ¿verdad? Ese núcleo maduro es el que mañana puede poner en tela de juicio el propio proyecto, porque cuando necesité la mano de obra calificada, al estudiante, al universitario, si hoy no lo sacamos de ese nivel de pobreza e inclusión, mañana no tendrá el coeficiente para aprender a atender. Dañé que el médico sabe muchísimo más, pero los gurises entre el vientre de la madre y los 2 primeros años forman, desde el punto de vista de la alimentación, la vitamina y el hierro, las capacidades para aprender después. Y hoy estamos padeciendo lo que pasó en la década del 90 y en el 2000. Y la década del 90, como vean, porque en la década del 90 la gente se empezó a marginar cuando el país perdió el proceso de industrialización y varios sectores fueron para la vera del camino, ¿verdad? Y hoy los quieren mandar presos más jóvenes. Queremos decir categóricamente, estamos en contra de la baja de la ley de imputabilidad y queremos tener una política de protección. Hoy los jóvenes son imputables a los 13 años, pero no puede ser en las mismas condiciones. Y es una cuestión hasta de ética, perfectamente. Tiene que ver con una construcción de valores donde no solo coincide el Frente Amplio, coincide la Iglesia, sectores de la Iglesia con la Iglesia, sectores catedráticos en términos académicos, universitarios, y hasta uno de los integrantes de la Suprema Corte dijo una barbaridad mandar a la gente gurises a los 16 años. Hay un problema hasta de madurez, de condiciones pasadas. Este aspecto, junto con el aspecto que va a sufrir la región este en términos de tensión del territorio, y así es necesario también que discutamos adentro del Frente Amplio, el Uruguay para sostener estas políticas tiene que seguir creciendo. La señal de Tabaré Vázquez designar a Tori como próximo ministro de Economía, una fuerte señal de estabilidad y seguridad para adelante, para seguir creciendo y para asegurar que la política económica incorpore los aspectos vinculados a las otras cuestiones sociales. La distribución del ingreso y los consejos salarios son parte de la política económica del gobierno de izquierda. Las políticas de atender a los sectores más vulnerables y sacar de la pobreza, incorporarlos en términos de ciudadanía, es parte de una política económica, no una cosa suelta. Es una fuerte señal. Pero esa fuerte señal es porque el país tiene que cambiar su matriz productiva. Y en esta región y en este departamento, el impacto que va a tener el puerto de Aguas Profundas en Rocha. Y la minería es extraordinaria. Ahora, es una oportunidad, una serie de dificultades que tenemos que analizar, los aspectos ambientales. Pasó la ambulancia a grito. Y vestido en colorado. Pero pasa que se calienta el tipo. El cambio de esa matriz productiva también, salimos de un país primario, de producción sin industria, ha habido una revolución en el agro en términos de tecnología, la gente se va hacia las ciudades que tienen ríos o puertos para buscar trabajo, la emigración se da hacia el sur y hacia el este del país, y nosotros tenemos que generar alternativas en esos lugares para que la gente no siga emigrando. Maldonado, usted sabe que en La Valleja va mucha gente a trabajar, crecimos el 2% anual, el 17% en 7 años de la población, y nosotros queremos que crezca Rocha, que crezca La Valleja, 33, Cerro Largo, y para crecer necesitamos interconectar a Maldonado con el puerto, con el puente de la Laguna de Arzón, necesitamos un puerto de Agua Profunda para que exista empleo e inversión en otros lugares, para que Brasil saque su mercadería por ese puerto, y para que la minería vea oportunidades de empleo genuinos, pero para eso necesitamos que el auto capacite para eso, que haya perspectivas para los gurises que estudian. Hoy hablábamos con Mauro, que es un tipo joven, valiosísimo de este sector, un jugador de básquetbol frustrado por su actividad física, pero también es la expectativa de sentirse joven en este país y luchar para poder superarse. Y no hay forma de poder superarse si vos no te planteas que vas a estudiar y que cuando salgas del liceo del auto tenés una perspectiva de trabajo. Si la perspectiva es voy a ir a estudiar, y me voy a tener que ir para otro lado del país, o voy a tener que ir afuera del país, es complicado ser joven, ¿no? Entonces, alguna habilidad que tienen los jóvenes también tiene que ver con el escenario de perspectivas que les planteamos. Y ese proceso, compañeros, la izquierda lo tiene que asumir como una cuestión estructural, es ideológico, es político, pero es una seña de identidad de la sensibilidad de izquierda. Y tiene que ver con una cuestión ética, pero tiene que ver también con una cuestión estratégica. En Uruguay le han pasado oportunidades en estos 9 años, fruto del viento cola y de las políticas, como decía el compañero diputado, en términos de generar esa oportunidad de inversión. Al Uruguay vinieron a invertir porque había estabilidad y seguridad, porque había buenos niveles de educación, porque en términos promedios tenía un mercado que era la región y el Mercosur, y eso lo hizo atractivo. Y capeamos la crisis de 2008 sin mayores dificultades, porque hubieron países que se cayeron, se derrumbó Europa, se derrumbó Estados Unidos. Y eso fue fruto en otros gobiernos, lo que hubieran hecho, como dijo Pozzi, que era el impuesto a los sueldos, a todo el mundo por parejo. Subir el IVA, ahora lo tenemos en 23, va a bajarse a 21,
encajarle el coffee arriba, el 3% que le encajaba, porque había que grabar el mercado, a los consumidores del mercado, a los que menos tenían, aumentarle los impuestos directos y aumentarle el impuesto a los sueldos y jubilaciones. Y cuando viene el pensionero a esa franja, lo que incrementa el poder de compra a la gente. Y el Uruguay salió de ese proceso de crisis porque tuvo más de 150 países a los que le vendíamos. Pero había un mercado interno que había recuperado su poder. Y eso parte de la salida estratégica. El problema es que en esa perspectiva hay mucha gente que no hizo el culto, la cultura, el trabajo, el hábito al mundo. El trabajo que significa levantarse temprano, trabajar, saber que tenés una hora, que tenés que volver a tu casa, tenés que cenar y tomar mate, tenés que acostarte, poder tenés que levantarte, que va generando hábitos que significan un alimento de disciplina en una sociedad democrática. Tus grises te ven trabajando, saben del esfuerzo que haces, van a la escuela y le tenés que rendir cuenta. Y esa cultura, ese cambio cultural, solo lo puede hacer una fuerza de izquierda, porque la derecha en este país, compañeros, cuando hablo de la derecha, voy a hacer un paréntesis. Cuando definimos la derecha no estamos hablando de la gente que vota a los partidos nacionales y colorados. La gente que vota a los partidos nacionales la vota por cuestiones históricas, culturales, por miedo que aún tienen. Pero en ese sector de la sociedad hay vastos sectores progresistas. Hay gente que sueña con tener trabajo y sueña con que el país le vaya bien. Y no creamos, compañeros, que los buenos somos los del Frente Amplio y los otros son los malos. Pero lograr la adhesión de esa gente... Acá, mamá. Bueno. A lo que pasa tranquilo. No te preocupes. Todos fuimos niños. Hace tantos años que no. Esa cultura de trabajo significa, compañeros, que muchas veces en Uruguay, en algunos de los proyectos que se han desarrollado, no teníamos mano de obra calificada y tuvieron que venir compatriotas de otro lado. Nosotros no somos xenofóbicos, ¿verdad? Xenofóbicos. Y porque tenemos una comunidad enorme uruguaya en el exterior trabajando. Lo que quiero decir es que vinieron porque no había oportunidad en el Uruguay, porque no había mano de obra capacitada. Y este desarrollo va a significar capacitar, en perspectiva. Porque el progreso pasa y tú puedes subirte al camión de progreso o al tren, si efectivamente encaja en esa máquina de trabajo, y cuanto más profesional sea y más preparado está, tendrá mejor ingreso. En ese proceso también, tercer gobierno, en este país hubo gente marginada y excluida que vamos sacando, nos queda un sector vulnerable, decía, pero también la negociación colectiva, como planteaba Pose, tiene que ver con que las organizaciones más fuertes son las que se benefician más de la distribución de la riqueza y del salario. ¿Y saben cuál es el problema? Es que nosotros tenemos que empezar a analizar las cadenas productivas. Porque en una cadena productiva de producción primaria, donde el peón rural, con el gobierno de Frente Amplio, tiene 8 horas de trabajo, un salario mínimo, cuando vas para el interior rural más profundo, te encontrás que la relación del patrón, del estanciero con el peón, no es la misma que un obrero industrial, tiene otros elementos de dominio cultural, ¿verdad? Yo sentir parte de la familia, le daba medio capón, le regala cordero para el cumpleaños. Son esas relaciones humanas. Lo que yo quiero decir es que ese hombre es menos independiente para definir lo que hace. Y en ese proceso, el peón rural, cuando la vaca sale del campo, la llevan al abasto, el trabajador industrial de la industria frigorífica gana más en ese eslabón, porque tiene más organización, porque vive en la ciudad, porque tiene más posibilidad de pelear. Y el de transporte que lo lleva también, y el que trabaja en el puerto también. Entonces, las cadenas productivas tienen como diversos eslabones que un próximo gobierno tiene que redistribuir de forma más horizontal. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo que haya sindicatos que son muy fuertes y trabajadores que son muy fuertes que se queden con la tajada más grande. Porque tienen más fuerza para pelear y es legítimo. Y de aquellos que no tienen voz y están más diezmados, en esa cadena productiva participan menos en el valor. ¿Por qué me planteo esto? Porque precisamos fuertes organizaciones sindicales, pero precisamos también, en el marco del movimiento popular, lograr políticas de solidaridad que nos permite decir cómo logro que en esta cadena del peón, el del transporte, el de la industria frigorífica o el del puerto, o el administrativo de una empresa, tengan ese correlato, una mayor participación. Pasa con la grande superficie. Los trabajadores de la industria de la alimentación ganan más que el trabajador que trabaja en un supermercado. ¿Y por qué? Porque la cadena productiva más débil. Nació Fuesi, hay lucha, estuve con un trabajador de Fuesi que vivía en Maldonado, que estaba por acá hoy, compañero, y tuvieron que cerrar en Maldonado, en Piriápolis y en Montevideo, algunos supermercados, trancar las puertas para obligar a las patronales a negociar. Claro, pero eso antes no se podía hacer. Aún es insuficiente ese proceso de ingreso. Porque también tenemos que reconocer que en el medio del avance general y la distribución del ingreso, el nivel más bajo histórico de desocupación del 6, 6,5 que estamos ahora, es una lucha histórica que para mantenerla tenemos que seguir creciendo. No hay ninguna conquista asegurada, compañeros. Hemos consolidado una plataforma muy estable,
Pero tenemos que seguir creciendo porque mantener esto significa seguir creciendo. Y mayores beneficios significa seguir creciendo. Lo planteo por las dudas porque también en la izquierda a veces queremos acortar camino, ir más rápido en algunos procesos, pero hay un proceso de expansión de la economía que si esta no se arrolla no podemos resolver la distribución. Y distribuir con conocimiento pasa a ser un desafío. Y por último, los gobiernos departamentales y locales para nosotros en el proceso de descentralización no es un tema menor. Y construir figura al cambio, en términos, porque la izquierda ha votado bien como en La Valleja y ha sido primera fuerza, ¿no? En la última elección de octubre fue primera fuerza. Y cuando llegamos a mayo, con Daniel, no nos dieron la fuerza para ganar. Ahora, no es lo mismo una mano, un gobierno departamental, o municipios de mano, de los partidos tradicionales que del Frente Amplio. Porque la seña de identidad de la transparencia, hoy ayer me decía, ¿vos sabés lo que trae el Frente? ¿Sabés que la gente ingresó por concurso? Que no hay clientelismo. Que no tienes que estar esperando esta bolsa de trabajo para que te den 15 días. Y a ver si vas al comité, tiene derecho o no a tener esa bolsa de trabajo. Eso es lo más antidemocrático. El día que el Frente Amplio haga eso, no merece llamarse Frente Amplio. El derecho al trabajo, a la igualdad de oportunidad y derecho atraviesa a todos, compañeros. Lo mismo el Frente Amplio que los blancos colorados. Pero la seña de identidad de transparencia en ellos es una seña de identidad que es de izquierda. Y que las oportunidades para distribuir el ingreso cuando vos a qué barrio lo vas a poner, no es porque me votaron o no me votaron, en qué orden de prioridad está el saneamiento, la luz, el agua, el pavimento, el cordón cuneta, en dónde invertir en espacios públicos, y esos recursos nacionales que Daniel y su equipo están analizando para plantear una propuesta para mayo, tiene que ver que no es lo mismo que las políticas nacionales cuando llegan al departamento de La Valleja, para tomar un ejemplo o a Maldonado, se distribuyan con criterio de inclusión social, de obras de infraestructura que permitan seguir la inversión y empleo, que capaciten a los trabajadores, que generen espacios culturales y deportivos para que la gente conviva. No es lo mismo que un gobierno que utiliza los recursos nacionales para financiar salarios, para ingresar gente por la mitad y no atiende los intereses de la mayoría. Entonces, ganar el gobierno nacional con mayoría, tener una gran votación el 1 de junio y en mayo venir a reforzar el trabajo de Daniel para que sea el próximo intendente, es parte de los compromisos que la 9 en 78 asume y que agradecemos a los compañeros que nos hayan invitado a esta extraordinaria jornada. Quiero decir a Pati, termino, entre el 70 y el 73 viví en este departamento, siendo gurí, levantaba quiniela, limpié el boliche al lado de la lata en la escuela. Mi maestra hizo la huelga general, yo ni sabía que la había hecho porque tenía 11 años. Le hizo la huelga porque tuvo 15 días, en ese momento yo me fui para casa de mi padre porque eran divorciados mis padres. Mi madre decía, si llega la guerra civil te pone abajo el marco, la puerta, abajo una mesa. Porque digo, las campañas de terror uno subconsciente las fue incorporando, pero hay que romper un mito. No es cierto, compañero, que el departamento de La Valleja tenga una concesión atrasada. Lo que es cierto es que cuando más industrialización hay, cuando más trabajadores organizados y más oportunidades, la gente tiene la posibilidad de asociarse con otros. Y las tradiciones, lo mejor de las tradiciones del Partido Nacional y del Partido Colorado, la tenemos que incorporar a los gestos del Frente Amplio, a la estructura. Porque miren, compañero, que el Estado uruguayo lo formó el vallismo, aunque después lo corrompió con el clientelismo, y la descentralización la arrancó el Partido Nacional porque estaba en el interior y el Partido Colorado lo dejaba fuera de la distribución y explotaba el campo. Pero no hay, compañero, otra fuerza política como el Frente Amplio que haya construido junto en el gobierno de Tabaré Vázquez y después con Mujica el proceso de crear los municipios, dar los recursos en tiempo y en forma, sin distinguir de qué partido eran los gobiernos departamentales, y para seguir avanzando ese camino necesitamos ganar. Gracias por la invitación. Bueno, agradecemos la presencia del intendente Maldonado, el diputado Jorge Pozzi y el doctor Jiménez, la participación en la inauguración de este nuevo baluarte político que va a dar batalla también para sumar esfuerzos. También agradecemos a los compañeros y a los distintos representantes de las fuerzas políticas locales el habernos acompañado para darnos aliento, para seguir unidos, a cosechar votos y tomar fuerzas para las elecciones nacionales y departamentales próximas que se van a tener lugar. Muchas gracias a todos por la presencia. Gracias.